Buenas noches, soy Ana Karina Rosero, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Internacional del Ecuador. En esta noche hablaremos de un tema súper importante como es la manera que ha cambiado, cómo se cuenta la historia actualmente y los contenidos que han venido apareciendo con las narrativas transmedias. Para esto nos acompaña desde Estados Unidos Diego Lobato. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Danita. Muchas gracias por la invitación. Diego, por favor, quisiéramos que nos ayude con un poco de cómo ha sido su trayectoria periodística. Bueno, más que periodista, yo estoy dedicado a lo que son los medios digitales, dentro de los cuales yo soy dueño de una plataforma digital que es compuesta por dos marcas que son Fútbol Bohemio y Tera Deportes, y además trabajo como asesor de marketing digital para un equipo de la MLS aquí en la ciudad de Nueva York. Perfecto. Diego, comenzaríamos con las preguntas sobre el tema de narrativas transmedias. ¿Nos puede contar usted brevemente si dentro del plan de trabajo de los medios en los cuales usted se desarrolla, se ha incorporado la utilización de estas nuevas plataformas transmedias? Claro, justamente en ambas partes, tanto en el equipo de la MLS como en la plataforma digital que manejo, en ambas partes lo que se usa son las narrativas transmedias, porque básicamente lo que nosotros hacemos es transmitir una experiencia por medio de portales digitales para que esa experiencia sea compartida con los seguidores, bien sea en este caso del equipo de la MLS y en mi caso de la plataforma con el hincha del fútbol en ese caso. Diego, y para usted, ¿cuáles serían los desafíos más importantes que las narrativas transmedias han tenido que superar? A ver, yo diría que tengo dos metas grandes que lograr. Y la voy a poner en el plano del Ecuador es uno y en el plano acá es otro. En el plano del Ecuador, el primer obstáculo que yo tengo es el nicho a donde yo llego, o más bien dicho, la población ecuatoriana a la que queremos llegar. Lamentablemente le gusta la noticia sucia, le gusta la noticia de morbo, la noticia roja, amarilla, de cualquier color que le quiera poner. Le encanta ese tipo de noticia cuando en nuestro caso la plataforma en la que yo manejo no nos dedicamos a transmitir esa idea. Nuestra idea es justamente lo contrario, transmitir una experiencia de un buen deporte, de un deporte que es amistad, que puede ser de rivalidad, pero que después de todo, hay una amistad, que el deporte es sano, que hay buenas acciones detrás del deporte. Eso es lo que tratamos en la plataforma. Acá en los Estados Unidos, en cambio, tengo otros obstáculos, como la creación de contenidos. La tecnología acá en los Estados Unidos es tan buena que crear los contenidos llega un momento en que tienen que ser tan impactantes, que a uno le saca de decir, wow, qué impresionante estuvo el video, qué impresionante fue lo que creamos para que el seguidor siga enganchado con el futbolista, con el equipo. Entonces, la creatividad, no lo voy a decir como un obstáculo, pero es que tenemos que estar todo el tiempo pensando en la mayor creatividad, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Perfecto. Diego, ¿cómo define usted la importancia de vincular el placer de mirar que genera el engagement con las audiencias activas y los prosumidores? Es la base de todo. Las plataformas digitales trabajamos para, como le dije al principio, crear una experiencia. Y esa experiencia se mide en base al engagement, en base a la interacción que tenemos con el seguidor. Cuando le comentaba que nosotros necesitamos crear contenidos muy llamativos, eso aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, hace que el cliente viva esa experiencia, se sienta como que está en la cancha, se sienta como que estuviera al lado de la jugada,
o que estuviera compartiendo con el jugador el tras cámaras, el fuera de la cancha, ese tipo de cosas. Y eso se demuestra en base a la interacción que tenemos. Ahora bien, la interacción no solo es un like o solamente un retweet. La interacción va más allá. ¿En qué sentido? El comentario, e incluso, y algo que no se puede medir en las redes, pero se mide en otro lugar, que es el estadio. ¿Qué hacemos aquí en la MLS al transmitir, por ejemplo, un gol de un partido de fútbol o una jugada especial de un partido de fútbol? Es esa necesidad de que el que nos ve mediante un dispositivo diga, el próximo partido yo no me lo pierdo porque quiero estar presente. Entonces, la interacción, si bien no se ve con un like, con un retweet o con un comentario, es que va al estadio. Va al estadio porque quiere comprarse la camiseta de su jugador o quiere ver que en vivo lo que tal vez vio en el teléfono. Eso también es parte de la interacción. La cantidad de seguidores que tenemos es parte de la interacción y esto es muy importante también porque, por ejemplo, nosotros procuramos en ambas partes tener seguidores orgánicos, no compramos seguidores, porque cuando se compra seguidores se va a reflejar esa interacción en la no venta de entradas a los estadios, en la no venta de uniformes o de los camisetas de los jugadores, o en mi caso, en el caso del Ecuador, se va a ver en que si yo pongo, por ejemplo, un producto o una entrevista, la gente no va a ir a la entrevista o a ver la entrevista porque compré simplemente un seguidor que ni le va ni le viene a quien entreviste. Entonces, al ser seguidores orgánicos, es porque le gusta el contenido. Entonces, eso también es muy importante porque la interacción es más alta cuando el seguidor busca y se junta la cuenta porque le gusta el contenido que le ofrecemos. Diego, entonces, más o menos tomando en cuenta sus consideraciones, podríamos decir que para llevar a cabo un periodismo nuevo transmedia, lo primero debería ser la existencia de una tecnología que permita la expansión de los contenidos y la inmersión de la historia, además de una información que transmitir y lo más importante que sería una audiencia activa. Correcto. Audiencia activa es que sean sus seguidores orgánicos, porque si compras seguidores no son activos. En el Ecuador vamos a ver que hay cuentas muy grandes, pero la interacción es muy baja. Muchos en ese tiempo también, cuando empezaron las cuentas digitales en el Ecuador, en ese entonces todo mundo se añadía a una cuenta de noticias, a una cuenta de deportes, porque era la novedad. Pero con el tiempo uno va reconociendo a qué sí le sigo y a qué no le sigo, qué contenido me gusta y qué contenido no me gusta. Entonces, es muy importante el grupo de seguidores activos. Existen narrativas reales, existen narrativas de ficción, no ficción, de libros, de cuentos, de noticias, de muchas cosas. Entonces, usted define a dónde quiere llegar, a qué público quiere llegar y en base a eso hace su contenido. Hay gente que tiene grandes contenidos simplemente con la voz, como son los podcasts, por ejemplo. Hay gente que necesita ver para poder seguir. Hay otra gente que, como le digo, con escuchar se siente tranquilo y sigue estos famosos podcasts. Y los podcasts a nivel de los Estados Unidos tienen una gran acogida. Mientras que, por ejemplo, los podcasts en el Ecuador ni siquiera han empezado. Diego, y desde su perspectiva, ¿cómo se pueden potenciar las narrativas para que no solo abarquen el tema de ficción, sino que permitan utilizar la transmedia de manera general? Nosotros a nivel de nuestros contenidos, sobre todo para la MLS, usamos música. Y la música tiene que ser impactante, de esa que a usted le llame la atención. Entonces, al crear contenido real, nos buscamos lo que a nuestro nicho le gusta.
¿Qué tipo de música? Entonces nos enfocamos a que este tipo de contenidos tiene que ir acompañado, por ejemplo, con música activa, un rock fuerte, por ejemplo, que inicie con un despiértate el momento que va a empezar la jugada. Hay muchas cosas que están detrás del contenido que usted quiere dar. Muchas veces y la mayoría del tiempo también la gente que sigue estos contenidos para que crea que es real, la persona a la que está creando el contenido tiene que ser en cierta manera un influencer de lo que se está hablando. Es decir, no voy a traer un actor de cine para hablar de fútbol, a menos de que mi contenido sea sacar el lado del artista del cine sobre el fútbol. Pero si yo traigo a comentar a un artista de cine sobre fútbol, estamos cayendo en la ficción. Eso no es real. El traer un comentarista conocido que sabe del tema es real. Perfecto. Diego, ¿y usted cómo califica el comportamiento de los países y en especial de Latinoamérica con la vinculación a las transmedias? En primer lugar, tenemos a nivel Latinoamérica lo que es España y México. En Sudamérica tenemos en Argentina y en Brasil. Luego Colombia, incluso más allá de Colombia, incluso antes de Ecuador está Perú. El Ecuador está muy atrasado en el uso. Y hay una razón muy principal. Es difícil vender un contenido sano en el Ecuador, que es justamente lo que uno trata de hacer con estas narrativas. Porque si usted ve en el Ecuador, las páginas sociales que más fuertes son las de noticias. ¿Y por qué? Porque se vende todo el tiempo morbo político, asesinatos, sangre, secuestros, y eso lamentablemente es lo que le gusta al nicho ecuatoriano. Lo otro, un podcast de un doctor está empezando, poco a poco está ganando, el documental de fútbol poco a poco está ganando. O le voy a poner un ejemplo, que hay una cuenta de fútbol que está creciendo mucho. ¿Pero por qué está creciendo mucho? Porque vende el morbo del deporte. Entonces Ecuador está atrasado porque es difícil crear buen contenido, sano contenido, que sí pasa en otros lugares, como le comentaba, Colombia, Brasil, Argentina, que venden contenido sano, es decir, de comentario, de discusión, en varios temas, deporte, política, salud, en varios temas, venden contenido. Y en México ni se diga, en México y en España incluso venden novelas, venden de comedia, todo ese tipo de cosas, pero porque hay gente que sí está dispuesta a ver ese tipo de contenido. En el Ecuador, lamentablemente, todavía hay que pelear mucho con la cultura que se busca para este tipo de contenidos. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Sin duda alguna hemos aprendido mucho más del tema de narrativas transmedias. Una vez más, le agradezco por su tiempo y sobre todo que tenga la intención de colaborarnos con esto en la universidad.